La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 27 al 32, de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la palabra del Señor Jesucristo, dicha ahí en el Sermón de la Montaña. Estas dos enseñanzas acerca del adulterio y del divorcio son temas importantes para la familia. Son dos armas que están en contra de un matrimonio. El Señor Jesucristo tomó en cuenta, porque este es un mandato, es un mandamiento, pertenece a la lista de los 10 mandamientos de Moisés, de no cometer adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es una relación sexual fuera del matrimonio, aparte de la mujer o aparte del hombre, ya sea el hombre o la mujer, son los que pueden cometer esta infracción inmoral. Cuando dos personas, como dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, por esta causa, dice, cuando Dios le hizo a Adán a su mujer Eva, dijo: dejará el hombre a su mujer y formarán una sola carne. Entonces luego dice que dejará a su padre y a su madre para irse a formar una familia. Y eso ha sucedido desde el principio de la creación. Cuando el hombre se enamora, el hombre y la mujer se enamoran, pues es obvio y también lógico de que tengan la oportunidad de formar una nueva familia. Pero pues este acto de matrimonio es algo legal, es algo que pertenece a la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre y la mujer vivan solo hasta que se mueran, sino que tengan la oportunidad de formar una familia en la que haya hijos y en la que ellos dejen un legado de su familia en este mundo. Es la manera de perpetuarse aquí en la tierra. Pero esto es legal cuando es la unión de un hombre y una mujer, donde formalmente, voluntariamente, estas dos personas quieren vivir una vida aparte de su casa, van a fundar la familia. Pero la voluntad de Dios es que sea una sola mujer. En la mente de Dios no está formalizado, aunque el mundo, la gente ha cambiado las cosas, de que hay partes en el mundo de que un solo hombre pueda casarse o tener varias esposas.
Esto es solamente algo que le compete a los hombres. Nunca se dice que una mujer pueda casarse con varios hombres. Bueno, esa es una situación, pero en la mente de Dios es una mujer y un hombre. Si el hombre tiene sexo por fuera con otra persona, está en contra de ese matrimonio. O si es la mujer que tiene relación con otro hombre, está cometiendo adulterio. Entonces, el Señor Jesucristo indicó que fue dicho, en la ley fue dicho, no cometerás adulterio. Más sin embargo, el Señor dice algo aquí, algunas cosas que son importantes, porque de alguna manera el hombre o la mujer empiezan a generar algunas cosas que más adelante en el matrimonio va a provocar ciertos problemas. El Señor indicó que el hecho de que una persona ya no quiera a su esposa o una mujer ya no quiera a su esposo, en el principio, en la ley de Moisés se había dicho que por alguna razón pudiera separarse, porque se habla de la carta de divorcio también, y se habla del adulterio, que es una situación que era penado por la ley de Moisés. Cuando a un hombre y a una mujer se les agarraba en el mismo acto de tener una relación extramarital, esas dos personas tenían que ser muertas, porque esa era la parte punitiva de la ley de Moisés. Y bueno, el Señor Jesucristo da una enseñanza también al respecto. Pero el Señor Jesucristo, pues, vamos a encontrar en la Biblia algunos ejemplos, por ejemplo, de adulterio. Por ejemplo, en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, se narra la historia del rey David. Y el rey David, pues, ya tenía varias mujeres, pero formalizadas, eran sus esposas. Aun cuando ellos sabían, porque el Señor Jesucristo más adelante indica de que ellos corrompieron el mandamiento de Dios. Pero pues parece ser que era legal que el rey David tuviese 2, 3 o 4 mujeres, pero formalizadas. El tiempo de que se narra esto de rey David, él comete adulterio, porque teniendo a sus esposas, él deseó a otra mujer que pertenecía a otro hombre, estaba casada, la mujer a quien él codició, a quien él puso sus ojos. La Biblia dice que él no había ido a la guerra, había mandado a sus generales a la guerra y él se quedó en su palacio a descansar. Y bueno, esto provoca una situación que se va narrando en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, de cómo el rey David cayó en este pecado, porque ya era pecado. El adulterio antes del Señor Jesucristo ya era pecado, desde siglos antes que él llegara. Era punitivo, era perseguido si alguien hacía eso. Y no por ser rey se escapaba, porque el rey David era hijo de Dios, era del pueblo de Dios. Entonces el mandamiento también lo alcanzaba. Entonces la Biblia termina diciendo que ese acto de adulterio no le agradó a Dios. Entonces, más adelante, ahí en el mismo libro de Samuel, se nota cómo Dios lo va encauzando al arrepentimiento.
tenía que reconocer que había cometido ese pecado. Y otro ejemplo de adulterio es en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo, narrado en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en los primeros versículos, cuando al Señor le llevan a una mujer que los religiosos de la época eh, lograron capturarla en el mismo acto del adulterio. Y como ya era el tiempo de los romanos, el pueblo de Israel estaba bajo la autoridad de los romanos, así que ellos no podían dar muerte nada más porque sí, como antes cuando se manejaban ellos solos, pero bajo la autoridad del imperio ya era otra cosa. Sin embargo, se la llevan al Señor Jesucristo para decir qué es lo que iban a hacer. Entonces el Señor Jesucristo da algunas indicaciones y es ahí donde Él les indica, bueno, pues si así son las cosas, el que se sienta estar libre de pecado, pues tome la primera piedra. Y así era la muerte de los adúlteros. La muerte era a pedradas, morían apedreados. Y entonces la Biblia dice ahí, en el capítulo 8 de San Juan, que ninguno de ellos pudo hacerlo. No pudieron hacerlo, porque dice la Biblia que soltaron sus piedras y se fueron. No pudieron hacerlo, porque el Señor conocía sus andanzas también, porque la Biblia dice que el Señor conocía todas las cosas. Así que ellos sabían que también habían hecho algo, entonces el Señor mentalmente los descubrió. Y entonces cuando se vuelve a la mujer, le dice, ¿dónde están los que querían matarte? Entonces la mujer le dice, pues no, ya todos se fueron. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, pues vete tú también, pero ya no vuelvas a pecar, ya no vuelvas a adulterar. Y ahí se infiere que la mujer fue transformada, fue convertida, porque el Señor, que sí podía haber agarrado una piedra y tirársela, pues no lo hizo. Esa situación de la misericordia de Dios. Por eso aquí en esta enseñanza el adulterio y el divorcio, que son dos temas que abarca el Señor en estos versículos, Él indica ahí que las personas que repudiaran a sus esposas o a su esposa, salvo por cuestión de o alguna inmoralidad, en el tiempo del Señor Jesucristo, muchos matrimonios se disolvían o eran disueltos por los esposos porque no estaban de acuerdo con alguna situación de la esposa y la rechazaban. Quizás porque no sabían cocinar, quizás porque no lavaban bien la ropa, quizás porque no atendían bien la casa, cualquier cosa. Se molestaban con las esposas. Y el Señor Jesucristo marca eso. No es solamente darles carta de divorcio, no solamente es cuestión de repudiarla, porque la palabra repudiar quiere decir rechazar. O sea que la persona se casaba, tal vez enamorada de la mujer, pero al poco tiempo la empezaba a rechazar y al final le decía que se fuera. Entonces, pues de esa manera el Señor Jesucristo no admitía que un esposo pudiera rechazar a su mujer por una situación que, bueno, si no sabes cocinar, pues vas a aprenderlo. Si no sabes arreglar la casa, puedes aprender a arreglarla. Si hay una situación que le molesta al esposo, hablando bien, como la gente se entiende, entonces la mujer puede aprender. Claro que en ese tiempo como el de ahora también, aunque ahorita es un poco más difícil,
pero hace 50 años atrás, las mujeres aquí en nuestro país no iban a las escuelas, solamente iban los varones, solamente el varón tenía la libertad, el derecho de ser inscrito en una escuela. Estamos hablando de 50 o 60 años atrás, como en 1940, 1950 y un poquito más atrás, solamente los hombres. Las mujeres eran enseñadas precisamente para ahí en casa, ahí tenían que moler, ahí tenían que asear, tenían que preparar, remendar, enseñarles todo lo que es los asuntos de la casa. De tal manera que cuando se casaban, pues no tenían tanto problema, porque ya en la misma casa, ahí se enseñaba a costurar, a tejer, a bordar, a cocinar, a limpiar la casa. No importa que fueran más de una mujer, todas tenían que ser enseñadas. Y no les interesaba si sabían leer o escribir, no, lo de la casa. Ahora el interés era para el varón. Pero pues en la actualidad, ahora en nuestro propio país, tanto derecho tiene el hombre, el varón, como la mujer de educarse. Y bueno, ahorita es un poco más difícil porque todos a la edad de 6 años ya están yendo al colegio, tanto hombre y mujer. Entonces, lo poco que pueden aprender en casa, así que en la actualidad hay mujeres que se casan y no saben cocinar, no saben esto. Pero bueno, pues así son las cosas, pero no se están divorciando por eso, no se están divorciando por eso. Pero el Señor Jesucristo, con una inteligencia tremenda, se dio cuenta cómo estaba la situación en el mundo que Él vivió, en el tiempo que Él vivió. Se dio cuenta que había gente que era nomás porque ya no le gustaba y quería, bueno, te vas y que venga otra, ¿no? Entonces les dijo, si alguien se va a divorciar, si alguien le va a decir a su esposa que se vaya, solamente por causa de inmoralidad. En este caso es por fornicación, porque cometió alguna falta grave, gravísima, no porque no supiera cocinar o no porque no supiera esto, sino por causa de inmoralidad. En este caso la inmoralidad era tener sexo con otra persona. Si el marido la lograba observar, cachar, como decimos, en el mismo acto, entonces sí, el Señor Jesucristo, bueno, salvo por fornicación, pero no te vas a divorciar. El Señor Jesucristo estaba enseñando, no te vas a divorciar de tu mujer porque pues no sabe hacer algunas cosas o porque a ti no te satisface alguna situación de ella. Por eso no. Esas cosas se pueden componer, hay muchas cosas que se pueden componer. Por ejemplo, en la actualidad, cuando dos jóvenes se enamoran, se casan, uno es ingeniero, otro es licenciado, los dos tienen que trabajar, pero no por eso no van a formar una familia. Se casan, y entonces los dos tienen que trabajar en la casa cuando llegan. Si el hombre le deja todo a la esposa, está haciendo mal porque tanto mete dinero él como mete dinero la otra. El hombre no va a llegar y se va a echar sin hacer nada y le va a decir que a su esposa ese es trabajo tuyo. Bueno, entonces pues que mejor no trabaje, mejor que se dedique a eso. Pero si van a consentir que van a trabajar los dos, entonces tienen que llevarse bien cómo van a llevar las cosas, porque los dos tienen 8 horas de trabajo en una oficina, en una empresa, y los dos llegan quizás al mismo tiempo, tal vez uno después del otro, depende de los roles
de tiempo que haya. Pero pues así son las cosas que se están dando. Entonces el divorcio, el adulterio, es un enemigo del matrimonio. Y el Señor lo observó bien, que todos los seres humanos, pero no solamente el hombre tiene eso, sino también la mujer. A veces la lujuria, una situación de cosas en el corazón, en la mente, de, de no estar satisfecho con solamente su mujer y andan buscando por otro lado. Y esto se va dando no solo aquí en este país, en otros países. El hombre es un ser humano que tiene ciertos deseos en su mente, pero no solamente él, sino también la mujer. Y entonces la situación del Señor Jesucristo llega en el momento de decir que es un problema. Si el hombre solamente mira a una mujer y la desea en su corazón, no necesariamente la tiene que tocar, no necesariamente tiene que hacer el acto sexual, sino solamente con pensarlo ahí en su mente y en su corazón ya hay un juicio ahí. Y entonces el Señor pues da unas palabras como las acabamos de leer: si tu mano derecha, tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalos, córtatela, sácate el ojo y córtate la mano. Pensamos de que eso no es literal, pero sí lleva un esfuerzo de que los matrimonios sean santos, que los matrimonios sean santos como Dios quiere que sean. A Dios le agrada que un matrimonio sea santo. Por lo tanto, la mujer y el hombre deben de procurar que haya santidad en su matrimonio. No solamente de hecho y de pensamiento, las dos cosas, de pensamiento y de hecho, donde el compromiso de ser fieles en el matrimonio debe de ser de ambos. Que haya satisfacción eh, corporal, mental, sus emociones, sus deseos estén enfocados en conservar un matrimonio feliz en donde hay honestidad y santidad, donde no se está pensando en romper ese lazo que Dios ha puesto en sus corazones. Si uno de los dos, o ya sea de los dos, empiezan a tener relaciones por fuera, a eso se le llama adulterio. Y la Biblia penaliza el adulterio. La Biblia está en una lista que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. El adulterio y la fornicación encabeza una lista de 17 asuntos que los que lo practican, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. No solamente es un problema en la familia, lo que es la fornicación, porque la fornicación es una relación sexual cuando no están casados. Y el adulterio es una relación sexual estando ya casados, habiendo formalizado, firmado un documento como los de ahora. Antiguamente lo hacían diferente, ahora hay un registro civil donde se controlan los matrimonios que llegan y quieren formalizarlo. Para que haya confianza en los dos lados, se firma un documento donde uno se compromete a vivir decentemente con otra persona que es mujer y con un hombre. Matrimonio es de un hombre y de una mujer, como establece
la palabra del Señor. Si estas dos personas de diferentes géneros, uno se va por ese lado, bueno, la persona que cometió esa infracción, eh, si la otra quiere divorciarse, está en su derecho de hacerlo. Hay muchos matrimonios que perdonan la falta, especialmente las mujeres. Los hombres son un poco más quisquillosos, que no perdonan nada. Sin embargo, las mujeres, por alguna situación, la que sea, aun cuando algunas trabajen, porque a veces las que no trabajan como que prefieren perdonar, pero también perdonan hasta las que trabajan y sostienen el gasto de la casa. A veces también prefieren guardar una falta de su esposo. Pero muchas veces el hombre, son muy poquitos los hombres que perdonan, sí los hay también, en el sentido de lo que es el amor. El Señor Jesucristo solamente acepta que se disuelva un matrimonio cuando hay una falta de eso, porque el adulterio es pecado, la fornicación también es pecado. Aun cuando nosotros las perdonemos aquí, si no nos arrepentimos delante de Dios, pues si tienes ideas de ir al cielo, pues no vas a ir. Porque dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esta práctica afecta a la familia. Pareciera ser que no. A veces no nos damos cuenta. Pero esta práctica de la relación sexual extramarital de ambas, de las parejas o de cada una de ellas, afecta, y afecta más cuando hay hijos e hijas. Pareciera que es muy fácil, que no pasa nada, se divorcia, las personas se divorcian y entonces dos, tres hijos o cuatro o más hijos ya no vuelven a ver a su papá como lo veían cuando vivían juntos. Eso hace una diferencia muy difícil en la vida de los niños y las niñas. Por eso es aconsejable que lo pensemos, que los que estamos casados, los que se van a casar, van a formalizar un matrimonio hasta que la muerte los separe. Va a haber infinidad de problemas, sí, pero esas dos cosas pueden corromper nuestro matrimonio y nos puede llevar a un desastre increíble, y especialmente si tenemos familia. Y si no lo tuviéramos, pues va a afectar a la familia de la esposa, a la familia del esposo. Se rompe la situación, la relación, y eso pues a Dios no le agrada. A Dios le agrada que la gente, que los seres humanos vivamos dentro de sus mandamientos y que nos esforcemos, especialmente los que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, quien es el que controla nuestra vida, que nos ayude. El Señor Jesucristo toca este tema, lo toca aquí en el Sermón de la Montaña, de una manera interesante, que nosotros podamos ser felices, y si algunas cosas están fallando, que nuestra mente se está deslizando hacia otro lado, que volvamos a poner nuestra mirada en el Señor y decirle: Señor, esto me está pasando, esto me está sucediendo, por favor, ayúdame. Y vamos a encontrar la ayuda. Y si hay alguna persona que todavía no es cristiana, no es hijo de Dios y tiene problema en su matrimonio, hay mucha práctica de esto, hay adulterios de ambos lados y no son felices,
hay esperanza. Arrepiéntanse, pídanse perdón, acérquense a Dios y díganle: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Yo quiero ser diferente. Que a partir de ahora mi matrimonio sea excelente. Y ayúdame a amar a mi esposa, a amar a mis hijos, a amar a toda la gente que está cercana a mí. Yo quiero ser tu hijo. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos.